Docente Diana Carolina Romero Rodríguez, Derecho Administrativo, CETAD, Fusagasugá, FUSA 4B. Expositores en orden de temario. Edwin Roballo Rocha. Expositora Nidia Giovanna Di Mate Chavarro. Expositor Jonathan Javier Gómez Pardo. Expositora Angie Lorena Valencia Carrillo. Expositor Luis Osvaldo Martelo Ortiz. Controversias contractuales en el derecho administrativo colombiano. Objetivo de la presentación: explicar el medio de control de controversias contractuales, artículo 141 CEPAC. Actualizar normatividad vigente, incluyendo reformas 2021. Analizar pretensiones, caducidad, legitimación y procedimiento. Incorporar jurisprudencia clave, Corte Constitucional y Consejos de Estado. Enfoque territorial, implicaciones para las entidades locales, municipios y departamentos. Este artículo 141 busca que el contrato estatal llegue a feliz término y si no, que un juez ponga orden. La Ley 2080 de 2021 busca que ese orden llegue rápido y de forma digital, evitando que los pleitos eternos quiebren las finanzas de los municipios pequeños. El pulso a lo público, más que papeles, compromiso con la gente. Imaginen por un momento una vía rural que promete conectar a los campesinos con el mercado del pueblo, o la dotación de un hospital que salvará vidas en un municipio alejado. En el papel estos son contratos estatales, en la realidad son las venas que permiten que el Estado funcione. Sin embargo, cuando los acuerdos entre las alcaldías, gobernaciones o ministerios y sus contratistas se rompen, entramos en el terreno de las controversias contractuales. A diferencia de un pleito entre vecinos por un lindero, el derecho civil, aquí las reglas del juego son distintas. Estamos en el mundo del derecho administrativo, donde el norte no es solo cumplir un contrato, sino proteger el bienestar de todos. ¿Por qué surgen los conflictos? No se trata solo de tecnicismos legales. Las controversias suelen nacer de situaciones que afectan directamente el día a día de las comunidades. La obra que se detiene, ese puente que quedó a medias por falta de planeación, el presupuesto que no alcanza, sobrecostos que ponen en jaque las finanzas del municipio, la calidad que falla, suministros que no cumplen con lo prometido para nuestras escuelas o centros de salud. El ADN de la administración pública y sobre todo en la SAT entendemos que gestionar lo público en el territorio es un acto de equilibrio constante. No se trata solo de financiar documentos, sino de honrar principios que están en nuestra Constitución. La moralidad administrativa, la transparencia y por encima de todo la prevalencia del interés general. Cada peso del erario es sagrado porque tiene una función social. La clave no es ganar un pleito, sino evitarlo. La verdadera maestría de un administrador territorial no está en saber defenderse ante un juez, sino es una planeación sólida que anticipe los riesgos. Prevenir una controversia es asegurar que la obra se termine y que la confianza de la ciudadanía se mantenga intacta. Normativa vigente, artículo 141 CEPAC. Básicamente, si tienes un problema con un contrato del Estado, el artículo 141 es tu llave para que un juez decida quién tiene la razón, cuándo se debe y cómo cerrar el negocio legalmente cuando las partes ya no se hablan. Las pretensiones principales en las controversias contractuales se encuentran reguladas en el artículo 141 del Código de Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo. A través de estas, cualquiera de las partes de un contrato estatal puede acudir ante el juez para que se resuelvan conflictos derivados de su celebración, ejecución o liquidación. Entre las principales pretensiones se encuentran solicitar que se declare la existencia o nulidad del contrato. También se puede pedir la revisión de sus condiciones como precios o cláusulas. Cuando existan situaciones que afecten el equilibrio contractual, de igual forma, se pueden solicitar que se declaren el incumplimiento de alguna de las partes o la nulidad del acto administrativo relacionado con el contrato. Adicionalmente, el demandante puede pedir la indemnización de los perjuicios causados y cuando no exista acuerdo entre las partes para finalizar el contrato, solicitar la liquidación judicial del mismo. En las pretensiones principales vamos a explicarlo con ejemplos claros. Si el problema es porque no te eligieron, usas nulidad y restablecimiento, artículo 138. Si el problema es porque el contrato ya empezó y algo salió mal, no te pagaron, te multaron o te liquidaron, usas controversias contractuales, artículo 141. Finalidad del medio de control. En una sola frase. Es la vía judicial para que cualquier parte, Estado o contratista, lleve al juez contencioso administrativo los problemas de un contrato estatal.
para que se declare su existencia o nulidad, se ordene cumplir, se indemnicen perjuicios o se proteja el interés público, todo con el fin de que la contratación pública sea legal, eficiente y beneficie realmente a la sociedad. La legitimación dentro de las controversias contractuales se encuentran reguladas en el artículo 260 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y hace referencia a quienes tienen la facultad legal para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a presentar una demanda relacionada con un contrato estatal. En primer lugar, están legitimadas cualquiera de las partes que hacen parte del contrato, es decir, la entidad estatal y el contratista, quienes pueden acudir al juez cuando consideren que existe un incumplimiento, una nulidad o cualquier conflicto derivado del contrato. También puede intervenir terceros que tengan un interés directo en el proceso, siempre que puedan demostrar que las decisiones judiciales pueden afectar sus derechos. Igualmente, el Ministerio Público tiene legitimación para intervenir, especialmente cuando se trata de solicitar la nulidad absoluta de un contrato. Finalmente, en estos procesos, las partes deben actuar a través de un abogado debidamente inscrito. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Gómez. Hoy les voy a hablar un poco sobre caducidad. Artículo 164. En primer lugar, la caducidad es el plazo máximo para presentar una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Si la demanda pues, se presenta después del plazo, el juez pues, no puede estudiarla. En las controversias contractuales, el plazo generalmente es de 2 años. ¿Desde cuándo comienzan estos 2 años? Pues eso ya depende del contrato. Tenemos por lo menos ejecución instantánea. Comienza desde el día siguiente al incumplimiento o vencimiento del contrato. Siguiente es contratos que no requieren liquidación. Ese comienza pues del día siguiente después de la terminación. Seguimos con liquidación de mutuo acuerdo. Este comienza desde el día siguiente a la firma del acta de liquidación. Y por último, seguimos con liquidación unilateral o judicial, que se comienza desde el vencimiento del plazo para liquidar. Algo que sí debemos resaltar es que el Consejo del Estado reiteró que en 2025 que la terminación de un proceso arbitral por falta de pago no suspende la caducidad. Hay que tener en cuenta esto. Este plazo evita pues que existan litigios indefinidos contra entidades territoriales, como son las alcaldías o gobernaciones, y protege los recursos públicos. Un ejemplo podemos dar es, digamos, si la alcaldía contrata la construcción de una vía, el contrato termina en enero del 2023. Si el contratista quiere demandar por incumplimiento, tiene hasta enero del 2025 para realizarlo. Bueno, seguimos entonces con intervención de terceros y nulidad absoluta. En los procesos de controversias contractuales pueden intervenir terceros o el Ministerio Público cuando tenga interés en el proceso. Además, puede solicitar la nulidad absoluta del contrato. ¿Qué es la nulidad absoluta? Es cuando el contrato tiene vicios graves, como por ejemplo, objeto ilícito, violación de la ley, contratación con empresas inhabilitadas. En estos casos, el contrato se considera inválido desde el inicio. Hay que tener muy en cuenta eso, compañeros. Em, la facultad del juez, pues según el artículo 141 de CEPACA, el juez puede declarar la nulidad absoluta del oficio si está plenamente demostrada. Esto permite que los ciudadanos, competidores o entidades de control intervengan cuando existan irregularidades en contratos de entidades territoriales. Como por ejemplo, una gobernación firma con un contrato con una empresa que está inhabilitada para contratar con el Estado. Un competidor puede intervenir en el proceso y solicitar la nulidad absoluta del contrato. Ahora seguimos con petitum de la demanda. El petitum es el conjunto de pretensiones que el demandante le pide al juez. En las controversias contractuales, las pretensiones pueden ser varias, como por ejemplo, declarar la exigencia, validez o invalidez del contrato, demandar la nulidad absoluta o relativa,
ordenar la revisión de precios o cláusulas, declarar el incumplimiento del contrato, ordenar el pago de prejuicios, anular actos contractuales. En esta podemos dar un ejemplo de la liquidación unilateral. Realizar liquidación judicial del contrato. Esto permite que el juez resuelva completamente los conflictos en contratos y en entidades territoriales como obras públicas, servicios públicos, contrato de suministro. Podemos dar un ejemplo. Una empresa construye un colegio para una alcaldía. ¿Y la alcaldía qué pasa? La alcaldía no les paga a tiempo. Entonces, la empresa puede demandar ¿para qué? Para que se declare el incumplimiento, para que se ordene el pago y que se reconozca los prejuicios. Ahora voy a explicarles agotamiento de recursos administrativos. El agotamiento de recursos administrativos, pongamos mucho cuidado compañeros, significa que antes de demandar, normalmente se debe usar los recursos ante la misma administración. Esto está en el artículo 161 del CEPAC. ¿Cuándo es obligatorio? En actos administrativos particulares, tanto para particulares como para entidades públicas. Por ejemplo, recursos de reposición, recursos de apelación. Claro que hay unas excepciones, ¿no? Que no existen agotamiento previo, que son acción de nulidad simple, reparación directa, controversias contractuales. En estos casos se puede demandar directamente ante el juez. Esto facilita pues que las disputas contractuales con las alcaldías o gobernaciones se resuelvan más rápido, sin tener que pasar primero por toda la vía administrativa. ¿Qué ejemplo podemos dar en este caso? Un contratista tiene un conflicto con una alcaldía por un contrato de obra. Este contratista puede demandar directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa sin agotar recursos administrativos. Procedimientos ordinarios con oralidad. El procedimiento ordinario con oralidad es la forma en la que se transmiten actualmente muchas controversias contractuales ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Después de la Ley 2080 del 2021 se fortaleció el uso de audiencias y medios electrónicos para hacer los procesos mucho más ágiles. El proceso inicia con la presentación de la demanda, luego se realiza una audiencia inicial, después una audiencia de pruebas, posteriormente alegatos y juzgamientos y finalmente se dicta la sentencia. Hoy son obligatorias las notificaciones electrónicas, lo que ayuda a descongestionar los despachos judiciales. Actos específicos demandables. En la contratación estatal existen algunos actos administrativos que pueden ser demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Uno de ellos es el acto de adjudicación, que es cuando la entidad pública decide quién gana el contrato. Este puede demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho según la Ley 80 de 1993. También se puede mandar las declaraciones desiertas de una licitación cuando el proceso se cancela y la calificación o clasificación en el registro de proponentes si se considera que hubo irregularidades. Jurisprudencias relevantes. Corte Constitucional. La Corte Constitucional de Colombia ha establecido criterios importantes sobre las controversias contractuales. En primer lugar está la sentencia C-818 del 2011, garantizó el acceso a la justicia en la transición al nuevo código. Está también la T-292 del 2017, señaló que la tutela no reemplazará el proceso contencioso administrativo en conflictos contractuales. También está la C-123 del 2020, trató el respeto al debido proceso en las inhabilidades para contratar.
Y por último, la SU 074 del 2022 resaltó la importancia de una buena administración pública como un derecho fundamental. Jurisprudencia Consejo de Estado. El Consejo de Estado de Colombia ha desarrollado criterios recientes sobre la contratación estatal. Ha señalado que la nulidad absoluta de un contrato puede declararse de un oficio cuando se compruebe una irregularidad grave. También ha indicado que la caducidad de la acción no se suspende por la terminación de un proceso arbitral cuando se pagan los costos correspondientes. Además, ha reiterado que la legitimación para demandar en caso de incumplimiento contractual corresponde principalmente a las partes del contrato. Diapositiva 17. Perspectivas de la ESAT en la Administración Pública Territorial. A continuación, señalaré 4 ideas claves. La primera es el vínculo con el territorio. La contratación en las regiones no es un acto aislado. Cada contrato estatal en un municipio o departamento debe ser el motor que impulse los planes de desarrollo local y respete la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011. Si un contrato de infraestructura no está alineado con estas metas, estamos fallando desde la planeación. La segunda idea es la cruda realidad, o sea, los desafíos. Debemos ser honestos. Existe una baja capacidad institucional en muchos territorios. Esto genera una inequidad en los litigios. Muchas veces las entidades locales pierden procesos de controversias contractuales no por falta de razón, sino por falta de defensa técnica o errores de procedimiento. La tercera idea es la prevención como bandera. La solución que propone la SAD es clara: prevención. Esto se logra mediante la capacitación en transparencia electrónica, aprovechando la Ley 2080-2021 y el fortalecimiento de la ética contractual. No queremos más jueces decidiendo contratos, queremos mejores gerentes públicos ejecutándolos. Y finalmente, la buena gobernanza es la mezcla de eficiencia técnica con inclusión en la prestación de servicios públicos. Un contrato bien llevado es un derecho ciudadano garantizado. Diapositiva 18. Conclusiones y recomendaciones. La primera es equilibrio de poderes. Como conclusión principal, el medio de control de controversias contractuales es la herramienta que equilibra la balanza entre el inmenso poder del Estado y los derechos de los particulares. Es un sistema moderno que busca la justicia, no solo el castigo. La segunda idea es la actualización permanente. La Ley 2080 del 2021 ya no es el futuro, es el presente. El uso de notificaciones electrónicas y la búsqueda de celeridad procesal deben ser la norma en todas nuestras oficinas jurídicas. El llamado a la acción. Nuestra recomendación de oro: priorizar la planeación para prevenir el incumplimiento. La mayoría de las demandas que llegan al Consejo de Estado podrían evitarse con una etapa precontractual sólida. Finalmente, herramientas a la mano. Les invito a utilizar la sede electrónica y todas las herramientas de formación que la SAT pone a su disposición para que la contratación sea transparente y técnica. Diapositiva 19. Referencias bibliográficas. Todo lo expuesto hoy tiene un sustento sólido, desde el CEPACA y la Ley 80 hasta la jurisprudencia más reciente de la Corte Constitucional, como la sentencia SU 074 de 2022 sobre buena administración y las relatorías del Consejo de Estado de 2025. Agradecemos su atención. Recordamos que conocer el artículo 141 no es solo para ganar juicios, es para construir una administración pública más íntegra y eficiente. Para nombrar unos ejemplos de las controversias contractuales podemos citar unas y aprender de ellas. En Colombia, casos como el carrusel de la contratación de Bogotá, escándalos de Reficar, escándalo de Dragacol y caso Folcol Puertos evidencian cómo la mala planeación, la corrupción y los contratos manipulados generan enormes pérdidas al Estado. Sus sentencias dejaron una lección clara: la contratación pública exige transparencia, planeación rigurosa y control permanente para proteger los recursos de todos. Para finalizar nuestro análisis, no podemos quedarnos solo en la teoría del código. Debemos aterrizar estas normas al lugar donde se ejecutan la mayoría de los recursos del país, es decir,
nuestros municipios y departamentos. Vamos a ver cómo la perspectiva de la SAP y las conclusiones finales nos dan la hoja de ruta para una gestión contractual exitosa.